El número de víctimas mortales por el doble terremoto en Venezuela ascendió este martes a 4.734 personas, tras confirmarse el fallecimiento de 173 personas más en las últimas horas. Esto según el reporte presentado por el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez. De acuerdo con el más reciente reporte, los equipos de rescate han logrado salvar a 6.462 personas, mientras continúan las labores de búsqueda y atención en las zonas más afectadas por el sismo. El balance oficial también indicó que 128.324 familias han recibido asistencia humanitaria. Además, 20.903 personas permanecen alojadas en 107 campamentos transitorios, mientras que 17.907 quedaron sin vivienda. En cuanto a los daños materiales, las autoridades reportaron 856 edificios afectados, de los cuales 190 colapsaron como consecuencia del movimiento telúrico y sus réplicas. Para atender la emergencia informaron el despliegue de 30.989 efectivos, el apoyo de 31.050 voluntarios y la participación de 2.471 rescatistas internacionales. La Asamblea Nacional de Mayoría Chavista en Venezuela y un sector de la oposición acordaron iniciar una agenda de trabajo conjunta destinada a promover la estabilidad, el fortalecimiento institucional y las garantías democráticas con inicio de actividades el 1 de agosto. A través de un comunicado firmado por el presidente de la Asamblea Nacional de Mayoría Chavista, Jorge Rodríguez, el Parlamento informó que las reuniones comenzarán a partir del próximo 1 de agosto. El documento señala que la decisión responde al llamado a la unidad nacional para enfrentar las consecuencias del desastre sísmico que dejó severos daños en distintas regiones de Venezuela. Más temprano, la Asamblea Nacional 2015 había anunciado el inicio de una agenda de trabajo conjunta con el objetivo de promover la estabilidad, la democracia y la recuperación nacional de la mano, además, del gobierno de los Estados Unidos. El analista político Osvaldo Ramírez destacó la importancia de este proceso de negociación por parte de la Asamblea Nacional de 2015 y la Asamblea Nacional de 2025. A propósito de lo que han sido dos comunicados, Asamblea Nacional de Mayoría Oficialista y Asamblea del 2015, quienes entre ambas pues señalan que inicia un proceso de negociación formalmente a partir del 1 de agosto. Una de ellas señala que tiene que ver con la democratización del país y todas las etapas de negociación previas que se tenían de alguna u otra forma planteadas antes de los dos terremotos que impactaron fuertemente el país. Otra señala en referencia a lo que es la Asamblea Nacional Oficialista en torno a lo que es la emergencia que se ha creado producto de estos sismos. Para ello, vamos a conversar a esta hora con Osvaldo Ramírez, analista político, a quien le damos las gracias por atendernos. Osvaldo, rápidamente, de alguna u otra forma analizar lo que ha sido estos dos comunicados casi en simultáneo, de alguna u otra forma. Uno, repito, como mencionaba al principio, señala el tema político, democratización, institucionalización. El otro se enfoca más en lo que es la emergencia por los dos terremotos. ¿Cómo interpretar esto en base a lo que se ha dado una fecha incluso el 1 de agosto? Sí, bueno, la realidad, justamente en los días previos a los dos terremotos que asolaron parte del territorio, se hablaba justamente de un proceso de negociación entre la Asamblea del año 2015 y la del 2025. Recordando que esa Asamblea del 2015, para efectos de parte de la comunidad internacional, es quien tiene la legitimidad para poder dar ciertos pasos, y esos pasos pueden estar concentrados primero en cómo desbloquear esos fondos que están congelados, el oro en Londres, fondos que están en bancos en Europa, temas de los derechos especiales de giro que de cierta manera están allí. Lo segundo, pensando justamente el día antes del terremoto se publica, Financial Times publica que el tamaño de la deuda venezolana pudiera ser superior a los 240.000 millones de dólares. Hay que ver cuál es el rol de las asambleas nacionales acá para efectos de determinar si la posibilidad cierta de darle el imprimatur a un proceso de negociación que se interprete legítimo por la comunidad financiera internacional. Y el tercero, yo creo que es más crítico, es si bien la gente pensaba que el tema de la transición en Venezuela pareciera ir demasiado lento, son parte importante del deseo de la gente, ese tablero de la opinión pública, la realidad que al abrir una potencial negociación entre las dos asambleas, a partir del 1 de agosto, te está diciendo a ti, hay unas necesidades puntuales, y esa necesidad puntual, la primera, a pesar de que el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, decía hace unos días que no contaran con ellos para efectos de entrar en cualquier proceso relacionado con la política, la realidad es que te están diciendo, hey,
aquí hay un proceso, aquí hay un cronograma, aquí hay unas necesidades de reinstitucionalización del Consejo Nacional Electoral, volver a darle una capa de legitimidad a todo el tema del sistema judicial y seguir avanzando en lo que implica el deseo de la gente de poder celebrar unas elecciones libres y justas en el país. La ministra de Defensa Nacional de Uruguay, Sandra Lasso, confirmó este lunes la suspensión del segundo vuelo de ayuda humanitaria que tenía previsto despegar este martes hacia Venezuela debido a un cambio en las reglas del juego. Esto por parte del gobierno de Caracas. Así lo denunció la ministra de Defensa Nacional uruguaya, Sandra Lasso, quien detalló que la aeronave militar Hércules KC-130H, junto con el buque ROU-04 de la Armada Nacional, se encontraban completamente listos para iniciar el traslado de los insumos. La Secretaría de Estado explicó que la cancelación responde a un nuevo esquema tarifario y de costos exigido en los puertos de destino para el desembarco de la ayuda. Lasso precisó que esta situación forzará una reunión de emergencia con el canciller uruguayo Mario Lubetkin para evaluar el escenario y determinar las acciones diplomáticas a seguir. El cargamento afectado, que recolectó unas 15 toneladas de donaciones gracias a la coordinación logística del Ejército y la Embajada de Venezuela en Montevideo, está compuesto en su gran mayoría por medicamentos críticos. Este contratiempo frena temporalmente el flujo de asistencia tras un exitoso primer envío realizado el pasado 4 de julio, el cual incluyó más de 7 toneladas de insumos médicos, raciones de leche en polvo y herramientas de rescate. El operativo internacional de socorro busca mitigar la devastación provocada por el doble terremoto del pasado 24 de junio, una tragedia que ya registra un balance de 4.561 personas fallecidas, 16.740 heridos y más de 17.000 ciudadanos damnificados sin hogar. La Cámara de Construcción venezolana presentó un plan económico para la reconstrucción de viviendas luego de los terremotos en el país. La Cámara Venezolana de la Construcción presentó una serie de propuestas en materia legal y económica. En lo que se tiene previsto será un plan de recuperación y reconstrucción nacional posterior a los 2 terremotos que impactaron fuertemente al país. En este sentido, la propuesta incluye, por ejemplo, la exoneración del 100% de los impuestos a este sector por un tiempo determinado, una apertura crediticia para las familias que perdieron sus hogares para que puedan tener acceso a la adquisición de nuevas viviendas y la liberación del encaje legal a la banca nacional. Veamos. El sector privado venezolano llegó a aportar casi 70.000 viviendas al año. Número importante. Y todo se hizo con cemento venezolano y con acero venezolano. O sea, quien haya dicho que el cemento venezolano o el acero venezolano no sirve para construir, desde nuestro punto de vista puede estar equivocado. Ahora, la pérdida de un hogar, volviendo y encaminando la discusión y el debate, puede ser el impacto más profundo que tengan las familias. La recuperación habitacional debe ir más allá de hablar sobre el reemplazo de edificaciones en Naiguatá o en Caraballeda o en los sitios afectados. Es un proyecto y una política transversal de nuestro país, de nuestra economía, y es realmente el fondo de todas las propuestas que hoy estamos anunciando en cuanto al marco regulatorio. Venezuela necesita transitar su recuperación habitacional de la mano con el sector privado, requiere financiamiento moderno, requiere los subsidios que hemos comentado, el crédito hipotecario sólido y una articulación, que es el fondo de lo que hoy se presentó eficiente, entre el Estado y los privados. ¿Para qué? Para un fin último, que es devolverle la dignidad a todas estas familias que perdieron su casa, y no solo eso, a muchas otras, porque esto es un problema que viene más allá de los terremotos, que tiene que ver con el déficit habitacional. Entonces tenemos una responsabilidad. La tragedia se nos presentó como una oportunidad para entendernos y definir un camino a seguir de aquí para adelante, que creo que es lo realmente importante y que hay que resaltar, y creo que el sector privado juega un rol fundamental en todo esto. Los escombros, porque dicen que hay escombros que se pueden recuperar. Sí, la gestión de los escombros en cuanto a la economía circular del manejo de los escombros es una realidad. Los expertos con los que hemos reunido
de la empresa Miyamoto que comentaste, ya están implementando protocolos y asesorando tanto al Estado a nivel del Ministerio de Ecosocialismo como a los ejecutores a través del Ministerio de Obras Públicas y las empresas que pueden tener relación a través de CAF o el PNUD, que hay dos iniciativas para el tema de los escombros, para lograr separarlos, trabajarlos y que se conviertan en un valor agregado tras la tragedia. Hay elementos como el acero que se pueden transformar en chatarra necesaria para producir cabilla. Hay fábricas en Venezuela hoy operativas que requieren de ese material. Y bueno, y con respecto al concreto también se puede trabajar para otros usos. Creo que es responsabilidad identificar dónde se puede hacer, cuánto se puede cuantificar. Tuviste una cifra que es la misma que manejamos en la Cámara, que fue una cifra que compartimos con el PNUD en cuanto a 1.300.000 toneladas, o metros cúbicos, perdón. Todavía hay una duda. En todo caso es un volumen importante que requiere de atención y estamos trabajando en eso. Importante destacar que estas propuestas de la Cámara Venezolana de la Construcción está enfocada principalmente en una primera etapa para los damnificados y aquellas familias enteras que perdieron sus hogares producto de los dos terremotos. Sin embargo, estas tendrán que estar acompañadas de reformas de leyes, como por ejemplo la ley de estafa inmobiliaria y la ley de arrendamiento inmobiliario. Esto en torno a lo que han señalado las propias autoridades interinas venezolanas sobre un marco legal regresivo que significó para este sector, a pesar de que fue impulsada por el propio oficialismo. Desde Caracas, para BPI TV, Joan Álvarez. Luego de los terremotos en Venezuela, muchas familias han sido desplazadas en busca de un nuevo comienzo, como es el caso de Yoximar Salazar, sobreviviente de la tragedia que ahora se encuentra en el estado Bolívar. Gracias por este contacto. Hablamos con Yoximar Salazar. Durante el doble terremoto, ella, sus hijos y su esposo lograron salir de su apartamento ubicado en el sector Playa Grande de La Guaira. Ahora está damnificada y viajó hasta casa de su madre acá en el estado Bolívar. Desde aquí nos dio su testimonio. Vamos a escucharlo. Tuvimos que salir corriendo cuando comenzamos a sentir el terremoto y salimos corriendo con todos los niños y mi hijo salió corriendo adelante, el más pequeño, y nos asustamos mucho porque pensé que le podía caer encima por alguna pared o algo. Yo, por ejemplo, tuve que salir de La Guaira porque tengo mi hijo con una condición de una acidosis tubular renal, que él la superó, pero eso le dejó secuelas donde no puede comer cualquier cosa, no puede pasar hambre. Entonces tuve que salir obligada porque no podía arriesgar la vida de mi hijo en un refugio. Pues ha sido bastante difícil porque perdimos todo material, gracias a Dios, pero por lo menos tenemos la vida, que es difícil comenzar de nuevo, pero bueno, gracias a Dios tenemos la bendición de que no perdimos a ningún familiar, pues como otras personas que conocemos, que sabemos que aún ni siquiera se han encontrado, pues se han logrado encontrar a sus otros familiares. Por lo menos tenemos la bendición de que pudimos salir todos. Somos una familia de 6 y los 6 estamos bien, gracias a Dios, pero es bastante difícil, pues, bastante difícil ver que hay otras personas que ya no están y que bueno, aquí estamos esperando, bueno, que continuar la vida más adelante, comenzar a ver las cosas diferentes y ver cómo seguimos adelante ante esta situación, pues. Yoximar asegura que ha recibido soporte psicológico por parte de una organización independiente acá en Ciudad Guayana y también ha estado en contacto con la Defensoría del Pueblo. Dijo que ha recibido apoyo de muchas personas, tanto en La Guaira como en el estado Bolívar, y en estos momentos necesita principalmente cama y colchones. Es la información que tenemos a esta hora desde el sur de Venezuela. American Airlines inauguró este martes un vuelo de Miami a la ciudad venezolana de Maracaibo, que por ahora es la única ruta directa de una aerolínea estadounidense hacia Venezuela ante la emergencia provocada por los terremotos. American Airlines anunció el inicio de una nueva ruta aérea sin escalas entre Miami y Maracaibo, cuya operación comenzó este martes con un vuelo diario. La aerolínea informó que esta será su segunda conexión directa entre Estados Unidos y Venezuela y destacó que el servicio cobra especial importancia ante la contingencia generada por los recientes terremotos y la suspensión temporal de los vuelos hacia y desde Caracas. La nueva ruta será operada por Envoy Air,
filial de American Airlines, utilizando aeronaves Embraer E175 con capacidad para atender la creciente demanda de pasajeros entre ambos países. Con esta incorporación, la compañía amplía su presencia en Venezuela luego de reanudar el pasado 30 de abril los vuelos diarios entre Miami y el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía tras varios años sin operar en el país. American Airlines aseguró que la apertura de la ruta Miami-Maracaibo facilitará la movilidad de pasajeros, fortalecerá los vínculos familiares y comerciales entre ambas naciones y ofrecerá una nueva alternativa de conectividad para los viajeros venezolanos durante la actual contingencia. El Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería anunció la activación de un protocolo tecnológico para que los usuarios con citas de pasaporte asignados entre el 25 de junio y el 13 de julio de 2026 puedan reprogramar sus trámites. A través de una publicación en redes sociales, el organismo explicó que la medida aplica para aquellas personas cuyas fechas asignadas se encontraban en este periodo, en el que las sedes permanecieron cerradas debido a las contingencias causadas por los terremotos del pasado 24 de junio. El proceso debe realizarse directamente desde el sistema, ingresando a la página web oficial www.saime.gov.be e introducir el usuario y contraseña. Una vez allí, ubicar el trámite, después dirigirse a la sección de pasaporte y localizar el apartado donde se muestran los datos de la cita. Al cancelar la cita vencida, el sistema mostrará 3 opciones: editar, cancelar y descargar planilla. Se debe hacer clic obligatoriamente en cancelar para posteriormente seleccionar una nueva cita en la oficina de su preferencia. El organismo indicó que en caso de presentar algún problema a la hora de cancelar la cita, el número 0800 SAIME 00 o 0800 724 6300 estará disponible de lunes a viernes de 8 de la mañana a 4 de la tarde para gestionar la solicitud. La empresa Monómeros cerró finalmente un acuerdo de reorganización que le permitirá honrar sus deudas y mantener la operatividad. Así lo informó la Superintendencia de Sociedades a los acreedores, terceros interesados y a la opinión pública tras las audiencias públicas que se realizaron el 3 y el 10 de julio. La decisión fue adoptada tras obtener el respaldo del 99.5% de los acreedores, superando ampliamente las mayorías exigidas por la legislación colombiana para este tipo de procesos. Según la entidad, el acuerdo permitirá reorganizar las obligaciones financieras de la empresa mediante un plan de negocios orientado a garantizar su viabilidad, preservar los empleos y asegurar la continuidad de sus operaciones en un sector considerado estratégico para el país. La superintendencia indicó que el cumplimiento del acuerdo estará sujeto a un seguimiento permanente y a un esquema de disciplina financiera, con el objetivo de proteger tanto a los acreedores como a la estabilidad de la empresa. Monómeros, con sede en Barranquilla y filial de la estatal venezolana Pequiven, es uno de los principales productores de fertilizantes e insumos agropecuarios de Colombia, con un papel clave en el abastecimiento del sector agrícola. En los últimos años, la empresa ha estado en el centro de debates políticos y comerciales entre Colombia y Venezuela, debido a su importancia estratégica para la seguridad alimentaria y la industria regional. Y un juez federal de Miami condenó a Nicolás Maduro, a Alex Saab y a otros acusados a pagar $314 millones en compensaciones a 3 ciudadanos estadounidenses que denunciaron haber sido detenidos y sometidos a torturas durante su permanencia en cárceles venezolanas. De acuerdo con la decisión judicial, los demandantes fueron víctimas de detenciones arbitrarias y sufrieron descargas eléctricas, golpizas y otras formas de tortura mientras permanecían bajo custodia. El juez Darren Gales concluyó que los acusados formaron parte de una empresa criminal encabezada por Maduro. La sentencia también alcanza al denominado Cártel de los Soles, señalado por las autoridades estadounidenses de operar como una red de narcotráfico integrada por altos mandos militares venezolanos,
Los 3 ciudadanos estadounidenses fueron liberados en 2023 como parte de un intercambio de prisioneros entre Washington y Caracas, en el que Estados Unidos excarceló a Ali Saab, quien enfrentaba un proceso por presunto lavado de dinero. La vicepresidenta del régimen, Delcy Rodríguez, también figura entre los demandados, pero quedó fuera de esta sentencia luego de que su defensa alegara inmunidad como jefa de Estado en funciones, un argumento que continúa siendo objeto de disputa judicial. La decisión representa una de las mayores indemnizaciones dictadas bajo la ley antiterrorismo de Estados Unidos, que permite a víctimas estadounidenses reclamar compensaciones económicas a responsables de actos vinculados con terrorismo y graves violaciones a los derechos humanos.